Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? Bien, vamos a empezar, como siempre. Buenas tardes a todos. Agradeceros una vez más la asistencia en este viernes. Como bien sabéis, vamos combinando webinars de diferente índole. Habitualmente son webinars pues de introducción a la inversión bursátil, en los cuales pues, os explicamos un poco reglas o consejos que os pueden ayudar a mejorar en el trading. Sobre todo explicaros un poco conceptos que desarrollamos en nuestro programa formativo máster y a través del cual pues, hemos constituido la agencia de valores y también pues, hacemos webinars de operativa para que pues, todos los usuarios de BlackTrader tengan unos criterios y unos parámetros de trading más o menos parecidos y que podamos invertir en diferentes sistemas con el apoyo de la mesa. Y aparte de los fondos, es un webinar que venimos alternando con Gisela. Gisela lidera esa división de BlackBerry, que es la parte de banca privada, al final las carteras de fondos. Y bueno, y desde hace algunos viernes hemos pensado que tenía sentido alternar un poco las voces, ¿no? Que yo a veces puedo hablar de fondos y Gisela un poco de operativa, más que nada para, a veces cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿no? No todos pensamos igual, si bien es cierto que tenemos un nexo común, que es, desde luego, a partir del cual pues enseñamos a operar en bolsa, ¿no? Bien. Hoy, por lo tanto, tenemos que hablar del oro dentro de la parte de BlackBerry Funds. Yo creo que ya conocéis, no me voy a enrollar mucho, pero bueno, básicamente nosotros somos BlackBerry Bank o BlackBerry Broker, como queréis llamar. Básicamente nos dedicamos a la intermediación y al asesoramiento y al trading, ¿no? Para ello hemos constituido una agencia de valores. De momento, nuestra agencia de valores es la Capital BBVA Agencia de Valores, número 270 de la CNMV. Y bueno, la verdad que estamos en un proceso de consolidación bastante importante, a pesar de que en España, pues desde el 2017, los mercados no han acompañado mucho, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues es una alegría porque bueno, todo cuesta mucho, ¿no? En fin, bueno, básicamente la parte
de Black Bear Funds se viene desarrollando desde 3 patas. Nosotros creemos en lo que creemos, que es en una manera de hacer, ¿vale? Por eso siempre decimos que la parte de inversión en bolsa la hacemos directamente comprando acciones. Pensamos que los fondos de inversión nos pueden ayudar, pero creemos que somos capaces de comprar directamente las acciones, ¿no? Eso no quita que dentro de las carteras podemos invertir en ETFs, que son fondos de gestión pasiva, y hacer carteras eminentemente de valor. Si bien es cierto que no estamos en el mejor momento de su historia, pero seguimos pensando que tiene sentido, más que nunca, por aquello de que los precios pues, son más baratos que nunca. Y luego lo combinamos con estrategias de momento, que es lo que está funcionando bien, que al fin y al cabo es operativa en trading desde el largo plazo al muy corto plazo, ¿no? Y de hecho, hoy hablaremos del oro y no el oro, sino la plata, ha sido uno de los mejores movimientos, por ejemplo, de este año. Que han habido movimientos muy interesantes, aunque con mucha volatilidad, es cierto, ¿no? Bueno, lo que hemos venido desarrollando, por lo tanto, en Black Bear Funds es pues, un esquema de gestoras. Nosotros tenemos acceso, como todos los bancos de inversión, a todas las gestoras de Europa que están en UCITS. No queremos hacer lo que se llama arquitectura abierta, que es tener un montón de fondos, sino que acotamos a un shortlist de 30 más o menos fondos, y esos fondos son los que nosotros proponemos, ¿vale? Luego hay carteras modelo para que uno pues, pueda ver cómo hacerlo, y evidentemente si uno desea que le asesoremos, pues podemos hacer una cartera a medida desde un servicio de asesoramiento, ¿vale? Entonces, desde estas modalidades, básicamente lo que intentamos es hacer partícipe al inversor de la gestora, ¿no? Que vosotros entendáis bien que los fondos que hay son fondos de primer nivel. No somos una gestora, no tenemos nosotros gestora como tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que la independencia es muy importante y que evidentemente los conflictos de interés nacen cuando una gestora pues, tiene un fondo propio y luego la posibilidad de ofrecer fondos de terceros. Evidentemente siempre van a optar por la posibilidad de ofrecer producto propio porque el margen pues, es 2 o 3 veces superior, ¿no? Bien, como ya sabemos eso, simplemente lo que intentaremos es hoy hablar del oro y ver qué propuestas podemos tener para invertir directamente en oro, si es que tiene sentido todavía invertir en él, que es la gran pregunta, ¿no? Bien, para ello vamos a repasar primero las carteras. Aquí tenéis. Bueno, la verdad que estamos contentos de cómo están yendo en general las carteras, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, y como os decía, pues perfilamos las carteras en 3 perfiles. No queremos que Blackbird sea un perfil muy arriesgado, al contrario. ¿Por qué? Por lo que os decía, nos sentimos capaces de tener directamente acciones compradas. No tiene mucho sentido para nosotros vender fondos gestionados cuando entendemos bien la renta variable, ¿no? Pero luego sí que es cierto que para un perfil pues, de ahorrador o gente que no quiere asumir tantos riesgos o diversificar un poco, pues trabajamos en 3 perfiles, desde el dinámico, un perfil equilibrado y un perfil más moderado, ¿no? Si vamos al perfil moderado, pues al final yo creo que hemos vivido un espacio muy delicado este año, con mercados en algunos casos, menos 40% abajo, y es interesante ver el comportamiento que el equipo de Black Bear Funds, encabezado por Gisela, pues ha ido explicando a lo largo de estos meses, ¿no? Y fijaros que en marzo, la cartera más agresiva pinchó un 6,24%, fruto del COVID, un 5,3% el perfil equilibrado y el moderado, pues un 4,70 aproximadamente, ¿no? Quiero decir que siempre la volatilidad existe en el mercado. Lo que es importante es cómo la intentamos salvar, ¿no? Y una cartera de renta variable ha podido llegar a tener volatilidades este año de un 40%, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Pero sobre todo es muy interesante cómo podemos tener
un periodo de recuperación haciendo movimientos tácticos, ¿no? Este año, la verdad que por casualidad, ¿no? Porque a veces pasa, teníamos un perfil un poco más moderado de lo que corresponde en marzo. Y no fue por, lógicamente, entrever un poco lo que pasaría con el COVID, si bien es cierto que ya teníamos esa información en China, ¿eh? Pero hay que ser honestos y es cierto que básicamente nos preocupaba más una corrección algo fuerte en Estados Unidos, no nada grave, porque llevábamos un año y pico de mercado lateral, pero sí que queríamos refugiarnos un poco, ¿no? Y luego vino el COVID y agradecimos tener un posicionamiento un poco más infraponderado en el riesgo y eso nos permitió en marzo, al contrario, ponernos en disposición e incluso de sobreponderar los perfiles estratégicos, es decir, poner un poquito más de lo que sería un perfil base, ¿no? En este sentido, ahora estamos sobreponderados, tenemos un 30% en renta variable en el perfil más conservador, en el más agresivo tenemos un 56, lo normal sería estar en un 50, en un 25 en la parte moderada y en la parte equilibrada estamos en un 40, sería un 35. Ya veis que no tenemos un perfil, como os digo, muy agresivo en la parte de los fondos, un 50% está bien, y luego pues intentar diversificar en varios diferentes tipos de activos, ¿no? En ese sentido, los fondos que tenemos los podéis tener disponibles en nuestra página web, todos los usuarios, en la shortlist, ¿vale? Normalmente tampoco tiene más, pero ahí tenéis los fondos que nos movemos, ¿no? El último que hemos incorporado pues es el Biotecnología, que hablamos el mes pasado, el Polar Capital, y el resto de fondos son todos fondos muy, muy flexibles hoy en día, básicamente porque lo que buscamos es capacidad del gestor de refugiarse rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un fondo que nos gusta mucho es el Meridian Prudent Wealth, que es un fondo que es muy flexible, que puede el mismo gestor, aunque ese 60% de renta variable, pues puede estar planteando un escenario muy agresivo de este fondo en bolsa, pero que el gestor puede reducir rápidamente y la verdad es que se comportó súper bien durante la pandemia, ¿no? Y eso a veces, bueno, se nota. Y luego en la parte value, MCS también trabaja muy bien con este fondo, que a pesar de ser un fondo de valor, pues está yendo de coña, algo raro, aunque bueno, es normal porque invierte casi más en activos growth que value. Pero bueno, en definitiva, una diversificación razonable, ¿no? Que nos lleva pues a este punto de aquí. Tenemos en el año, en la cartera dinámica, un 3,06 positivo, está muy bien, y a un año en 10%, ¿no? Con lo que hemos pasado, pues sobre todo lo que vemos es que la cartera aguanta bien la caída del mercado y sobre todo los ciclos de recuperación pues son muy elevados, ¿no? Hoy en día esto solo lo podemos ver en el Nasdaq y el Nasdaq, si entramos al detalle, solo lo podemos ver en las compañías tan grandes como son Amazon, Facebook, Google, Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Netflix y poco más, ¿eh? Luego todo cuesta. En cambio, con una buena diversificación, pues podemos tener una rentabilidad más que atractiva en los perfiles agresivos, pero sobre todo, que es un poco lo que nos interesa, qué volatilidad podemos obtener y las volatilidades son realmente asequibles, un 8%, el peor mes alrededor de un 6%, y el resto de las carteras pues más o menos igual, ahí tenemos las distribuciones, 7% un año, 2,29 en el año en curso y luego las volatilidades sustancialmente más reducidas, 6,08, y luego la cartera más moderada, pues estamos a un 2,77 y bueno, pues en el año en curso un menos 0,55, ¿no?
Ahí tenemos la volatilidad, 4,58 de volatilidad, ¿no? Bien, la pregunta que nos hacemos ahora, si vamos un poco a la temática del webinar, es un poco el oro, ¿no? Vamos a poner la plataforma para ver un poco el oro y vamos a ir un poco a la propuesta, a hablar de este fondo, el Deutsche Bank Invest Gold and Precious Metals, que es un, bueno, es un fondo de inversión que creemos que es muy interesante, pero sí que me gustaría poner un poco en contexto de todo lo que es el tema, ¿no? Fijaros, esto es el gráfico del oro, ¿vale? Para invertir en oro podemos invertir de muchas maneras, ¿ok? Y me gustaría que llevásemos el debate a un estadio que vaya más allá del oro y de la plata, ¿vale? Sino que hablemos en general de las commodities, ¿vale? Si cogemos el gráfico muy corto, a muy largo plazo, yo creo que podríamos coger, por ejemplo, una década. Al final, el oro y la plata son metales, que son commodities, materias primas, ¿vale? Pero todos sabemos, más o menos, quien más quien menos, sabemos que el oro y la plata tienen siempre un componente un poco como una moneda. De hecho, cotiza en pares como las monedas, el CHF US Dollar, que es la plata, o el SHA US Dollar, que es el oro, y al final tiene ese componente un poco como valor refugio, ¿no? Y siempre se ha entendido el oro como un metal que nos protege de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Si cogemos el comparador, vamos a poner en el eje secundario, vamos a poner el oro, tenemos en pantalla la plata. Es importante que entendamos un poco el concepto de los varios, ¿no? El oro y la plata siempre van muy correlacionados, ¿vale? ¿Qué quiere decir correlacionados? Bueno, pues que van un poco de la mano, ¿no? Van un poco de la mano. En los últimos años, como podéis comprobar, el distanciamiento, el gap existente entre el oro y la plata, pues ha estado en máximos históricos. Nunca antes había habido un distanciamiento tan amplio entre el oro y la plata, ¿vale? Y de hecho en los webinars lo hemos hablado varias veces. De hecho, antes del COVID ya comentamos esta ruptura, luego nos fastidió un poco el tema y luego sobre todo en esa pérdida de soporte cuando el metal, la plata, estaba atacando este gran soporte, luego esa recuperación nos dio varias oportunidades de entrar y lo cierto es que ha roto la resistencia pues con mucha violencia y ha ido a buscar y a cerrar el spread de una manera muy vertical, ¿no? Bueno, era un poco esperable. Esto nos lleva a un debate muy interesante que yo creo que tenemos que tener en cuenta para los próximos meses, ¿vale? Yo creo que entrar ahora en oro es un poco arriesgado, ¿vale? Sobre todo para perfiles en carteras de fondos. Con lo cual, no lo vamos a hacer, ¿vale? Eso no quita de que podamos hablar del oro como una inversión en carteras de renta variable, ¿vale? Y es importante que entendamos por qué, sobre todo por el componente de volatilidad, ¿no? Vamos a quitar el comparativo del oro, ¿vale? Fijaros el gráfico de la plata y ahora vamos al oro. Tenemos el mismo gráfico, vamos a poner sus máximos históricos. Claro, en los máximos históricos esto era 2011, si os acordáis, por las grandes capitales de España estaban los típicos compro oro, no sé si os acordáis, la gente que compraba oro por todas partes y el oro estaba en sus máximos históricos. El oro está en 2.075 dólares por onza, superando sus máximos históricos, ¿no? Y demostrando una cosa
que es un poco a lo que voy, que es súper importante de entender. Al final, cuando invertimos en materias primas, podemos invertir de dos maneras. Uno, comprando esto, que esto sería el oro, ¿vale? Físico. Nosotros, por ejemplo, el commodity lo podemos comprar en Londres. A través de la plataforma lo que estamos comprando es oro físico real en Londres. Lógicamente no nos envían el lingote en casa, sino que lo tenemos depositado en nuestra posición en la plataforma, ¿vale? Es la manera más eficiente de comprar oro. Otra manera es comprando compañías mineras de oro, es decir, las compañías mineras son aquellas que sacan oro y lo venden. Evidentemente, una compañía, no sé, como puede ser Barrick Gold o Agnico Eagle o Buenaventura, cualquier compañía en definitiva de oro, se va a beneficiar de que los precios suban, ¿no? Yo creo que esto es fácil de entender. Lo que tenemos que entender, sin embargo, es que los movimientos en el mercado a veces se pueden dar, ¿veis? El oro, pues prácticamente podemos decir que desde octubre del 2019 a hoy nos ha dado un 76%, ¿vale? Claro, si cogemos la rentabilidad pues en menos de un año, podemos decir que el oro nos ha dado una rentabilidad muy atractiva. Sin embargo, si vamos hacia atrás en el tiempo, ¿veis? Estamos hablando del 2013, 2014, pues estamos hablando, en 6-7 años nos ha dado un 70 y pico por ciento. Eso quiere decir que los activos siempre tardan un tiempo en consolidar, en tener su momento y luego nos dan estas tendencias. La subida en el precio de las materias primas, esto pasa en todos los mercados y en todos los activos, ¿no? Ahora hay muchas acciones en Europa, las acciones de valor que nadie quiere, que todo el mundo sabe que Telefónica es un desastre y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Luego hay cosas que tienen riesgo, como IAG, ¿no? Que es una compañía que tiene muchas cosas buenas, pero que realmente pues ha ampliado capital pues porque no puede volar, ¿no? Hay circunstancias que afectan realmente a una empresa y eso hay que entenderlo, ¿no? O los bancos, si hay morosidad, pues puede haber una afectación. Pero en Telefónica, ¿qué afectación le puede tener el COVID? Ninguna. Simplemente es una anomalía del mercado. El mercado no quiere esas compañías, ¿no? O el sector, la industria del automóvil, que se está recuperando, por cierto, bastante bien en Europa, pero ¿qué sentido tiene que el mercado compre tanto Tesla y no quiera BMW o toda la industria que está en transformación y que al final, pues, vender coches, sean eléctricos o diésel o de gasolina, no es ningún disruptor, ¿eh? El disruptor puede ser el coche autónomo o alguna cosa que se invente, pero no el tipo de combustible que al final es eléctrico y que todas las empresas hacen coches eléctricos. Entonces, en este debate, las commodities tienen un punto que es súper importante de entender, ¿vale? Cuando buscamos empresas, por ejemplo, de oro, las empresas que tienen más ventajas competitivas son las que sacan el oro más barato, ¿vale? El oro lo venden en referencia a $2.075 por onza. Hace un año, pues en torno a 1.200, 1.100. Eso quiere decir que estás vendiendo algo por el doble, ¿no? Entonces, hay una regla que es de sentido común, pero en las empresas, fijaros, cuando crecen los beneficios es porque crecen las ventas, ¿no? Es decir, yo facturo 100, luego facturo 100, 110, luego facturo 120, ¿no? Voy creciendo las ventas. Y luego está el coste, ¿vale? Lo que yo necesito para producir esas ventas. Si yo, por ejemplo, tengo un margen del 20% y se mantiene en el tiempo de manera recurrente, eso quiere decir que yo estoy creciendo de manera sana. ¿Por qué? Porque yo sé que invirtiendo cada 80 pesetas voy a facturar 100, o cada 80 euros, mejor dicho. Las empresas commodities tienen una gran ventaja y es que esto de aquí sube, pero los costes, podemos hablar de una facturación que ha crecido un 100%, pero los costes no van a subir a 160, ¿no? Tal vez suban a 90,
pero producir lo mismo genera un ingreso muy superior y luego, evidentemente, lo que cambia son los beneficios, porque si aquí ganas 20, aquí pues ganas 110 y los beneficios crecen pues de una manera muy explosiva, ¿no? Y eso pasa en todas las compañías cíclicas, que el ciclo empeora, por ejemplo, ENCE, compañía de papel, las compañías químicas como Covestro, todas las compañías cíclicas en general asociadas a una commodity, una materia prima, tienen este esquema y por eso luego su comportamiento bursátil es exponencial. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en el sector petróleo en algún momento, ¿no? Además de este hito tan importante, que es el incremento de la facturación, tiene que ver con la oferta-demanda, ¿vale? Pero luego hay que entender también a qué se debe la oferta y la demanda. Es decir, fijaros, cuando los márgenes son muy reducidos porque los precios del commodity han bajado, las empresas que sacan oro a precios muy caros no son rentables. Vamos a extrapolar esto, por ejemplo, a el petróleo, otra materia primera. Las compañías que sacan petróleo a $50 barril no ganan dinero. Las que sacan a 35 pueden aguantar. Entonces, hay una limpieza en todo este proceso de compañías que necesitan ampliar capital, fusionarse, adquisiciones. Hay un proceso de regeneración que, sobre todo, lo que hacen es cerrar capacidad. Es decir, cierran minas. Y eso hace que la oferta de oro, de petróleo, de acero, de cobre, de cualquier materia prima, esa oferta se reduce. En el momento que incrementa la demanda de la materia prima, como la demanda real, el problema está en la oferta. Es decir, el incremento de la demanda de oro, cuando ha habido una crisis muy profunda, hace que el precio se estrangule y suba como está subiendo ahora la plata y el oro, que es consecuencia de muchos años de crisis y en algún momento incremento de la demanda, ¡pam! Y ahora, fijaros, todos los medios de comunicación, todo el mundo, todos queremos comprar oro y plata, ¿eh? Cuando hace pues 2 o 3 años que lo venimos comentando, de la misma manera que esto probablemente pasará en muchísimos sectores cíclicos que están encima de la mesa y yo creo especialmente en el petróleo, en el sector commodity de la energía, ¿vale? Pensar que grandes fondos que en el 2007 eran fondos estrella, como por ejemplo el SIA Fund, que era un SIA, un fondo que invertía en commodities, un fondo que ganó un 60 y pico % en un año, y luego lógicamente vino la gran crisis de las materias primas, que yo creo que hasta el día de hoy pues ha penalizado el sector, que prácticamente no hay dinero, ¿eh? Nadie invierte en commodities. Hasta el punto para que veáis un ejemplo, esto de aquí es el Lyxor Commodities Thomson Reuters Core Commodity, que es un índice de commodities, es un ETF, un fondo indiciado, es un fondo de inversión índice, ¿veis? Y aquí, pues bueno, nos explica su rentabilidad, todo lo que es, ¿no? Fondo que se comporta muy negativo. Y fijaros, contenido relacionado, fusión por absorción, ¿veis? Todos los fondos de commodities se tienen que fusionar y absorber porque nadie invierte dinero en las materias primas, nadie. No está entrando nada de dinero, ¿no? Y eso abarata mucho los precios y genera una oportunidad, ¿no? A veces uno compra algo que está muy barato, Gamesa a 3 y cae a 1 y pierdes un 70%, pero eso no quita que a 3 sea un buen precio, ¿eh? A los hechos me remito del 30 a 1 Gamesa y ahora que pues quizás recupere los 30. O sea, que el tiempo siempre es amigo de aquellos que compramos bien, aunque cuando compramos bien el precio nos penaliza porque comprar bien es sinónimo de comprar en un entorno complicado, si no es imposible comprar bien. Por eso no compraremos ahora bien Tesla, ni Netflix, ¿no? Ni Amazon, porque están de moda. Entonces, en este sentido,
el tiempo del oro y la plata para mí, para Black Bear, ya ha pasado. No podemos invertir en una cartera, en un activo que sea muy volátil. ¿Por qué? Pues porque cada cosa a su tiempo. ¿Y puede seguir subiendo? Sí. Pero, como podéis comprobar, aquí ya no anticipamos nada, ¿no? No estamos en ningún proceso de anticipación. Estamos comprando compañías que realmente, pues, bueno, pues pueden estar cotizando caras, ¿no? Bien, entonces, dentro de este punto de vista, yo creo que ahora mismo la única manera de aprovecharse de los metales es haciendo trading, que es un tipo de operativa pues, más expertos, buscando pues, pautas de continuación, cuando el precio para, e intentar reengancharse la tendencia. Nosotros no lo hemos hecho en el oro, pero sí lo hemos hecho en la plata. Y bueno, pues en cada movimiento intentar acompañar. Esto seguirá así hasta que esto se canse de subir y puede seguir subiendo, pero no creo que sea, no creemos, vaya, que sea conveniente para invertir en los fondos de inversión, ¿no? Pero sí que nos deja esa moraleja de lo que decíamos antes. Se puede invertir bien en el metal haciendo trading a muy corto plazo, o otra alternativa es invertir en ETFs, ¿vale? Los ETFs son complicados. Tradicionalmente, los ETFs son fondos de gestión pasiva. Antes podíamos invertir en el GDX, que es el Vanek Gold Miners, compañías mineras, y el GDXJ, que es lo mismo, pero de small caps, de compañías junior. Es muy arriesgado porque son compañías más vulnerables, pero tienen una volatilidad altísima. Vamos a poner el gráfico de estos ETFs. El problema es que solo un inversor profesional puede invertir porque Estados Unidos tiene una legislación diferente a la legislación europea y aunque es un poco absurdo, es así. Es decir, como no están armonizados, significa que no tienen el papeleo europeo, no podemos invertir en estos ETFs, ¿no? Si uno quiere hacer trading con estos ETFs, echa la ley, echa la trampa, lo puede hacer perfectamente a través de un CFD. Y eso es lo curioso. El CFD, como el emisor es, en este caso, Interactive Brokers, nos da el kit. El kit es el reglamento de riesgo del producto y como ese es el documento que necesita para la armonización, sí se puede invertir en un CFD. Al fin y al cabo es más arriesgado que el ETF, ¿no? Y sería una posibilidad. Nosotros, sin embargo, si bien es posible comprar CFDs aún que estar pagando intereses, tenemos el ETF este aquí, el iShares Physical Gold, que invierte directamente en lingotes de oro. Podemos comprar a través de este ETF, que es un ETF que básicamente, bueno, pues compra onzas de oro y estás comprando el oro físico, ¿no? Nosotros seguimos pensando que lo mejor, aunque tenemos el ETF de iShares que compra oro, que viene a ser exactamente el mismo que el GLD. El GLD es el Spider Gold, que está en Estados Unidos y que tenemos ese mismo problema, ¿veis? Que es ETF americano solo para inversores profesionales, ¿vale? Al final podemos optar por el SGLN, que es lo mismo, ¿ok? O lo que tiene más sentido es comprar directamente el oro o la plata en Londres. A través de la plataforma compramos el metal y evitamos cualquier interferencia de la gestora o de la reglamentación, ¿vale? Luego hay otras opciones para invertir en oro. Ahí tenéis el iShares Physical Gold. Luego hay otras opciones dentro de los fondos. Estos son los fondos que nosotros tenemos monitorizados. De todos los fondos de oro, que hay muchos, hemos monitorizado unos cuantos, ¿no? El Reuters International Selection Fund, este es un fondo con divisa cubierta.
Luego tenemos el World Gold de BlackRock, el Franklin Templeton, luego un fondo Lambert y luego el de Deutsche Bank. Ahí tenéis un poco las características de todos los fondos. Al final, como podéis comprobar, más o menos todos tienen el mismo comportamiento porque si cogemos la cartera de los fondos, al final compran compañías mineras de oro, ¿no? Y las compañías mineras, pues más o menos son las mismas. O sea, no hay mucho donde elegir, ¿no? Y eso significa que los fondos, pues más o menos se comportan igual. Ahí tenéis por rentabilidades, el Lambert en 2019, pues un 51, un 44% el Deutsche Bank, 51% el Franklin, y luego los que mejor se comportan, pues el Deutsche Bank, como podéis ver, se comporta muy bien en las caídas, ¿no? Eso significa que, bueno, pues quizás es un poquito más defensivo y eso hace que sea el mejor. El número 5, ¿veis? Es el mejor, al menos en cuanto a comportamiento, de los últimos años de todos los fondos de oro, ¿no? Entonces, este podría ser otra opción. Nosotros, insisto, no lo vamos a poner en la cartera, y todos aquellos que tenéis cartera asesorada de fondos, no lo vamos a poner, porque como os he dicho, estamos asumiendo un riesgo ya muy elevado, que nos puede dar mucha volatilidad y que preferimos incorporarlo en la parte más especulativa, ¿vale? Es decir, buscar una estrategia táctica con el oro o con la plata, pues es una alternativa bien viable que hemos intentado algunas veces, pero en carteras de fondos no lo vamos a poner, ¿vale? Otra cosa es que queráis invertir en oro y tener una posición arriesgada, sabiendo que si pincha la subida hay que salir. En este caso sí que tenemos un fondo recomendado, que es este aquí, el Deutsche Bank Invest Gold and Precious Metals. Ahí tenéis un poco el fondo, un poco lo que os comentaba, ¿no? Siempre tienen pues más o menos las mismas compañías, ¿no? Al final está Newmont, Franco Nevada, Barrick Gold, Agnico Eagles, más o menos siempre son las mismas compañías las que hay, donde podemos invertir. Y si no, una compañía que a nosotros nos gusta bastante, que sería directamente, que muchos conocéis, que es Buenaventura. Buenaventura es una de las compañías más baratas, que tiene costes de extracción muy baratos, pero sobre todo tiene un fallo en su valoración, que es su participación en una mina compartida con Freeport-McMoRan, que vale más de lo que capitaliza esta empresa. Aún y así, bueno, pues está un poco débil. Ahí tenéis. Cuando empezamos a ver esta compañía, que la compramos por aquí y salimos en el proceso de caída pre-COVID, nos saltó el stop, pero ya muchas veces comentamos, y por eso fijaros en las carteras, un 75% de caída y luego el precio se recupera. Pero es una volatilidad muy exagerada para invertir en una cartera defensiva de fondos. Porque meter el 5% de tu posición en un fondo de oro puede pasar, hombre, un 75% no, porque son carteras diversificadas, pero puede haber una volatilidad excesiva para lo que se pretende en una cartera conservadora. En cambio, si buscamos estrategias de trading, pues bueno, pues en una caída de un 70% sí que podemos evitar con el uso de stops y demás, ¿no? Para nosotros es la mejor compañía, la que nos gusta más a nivel de valoración. Luego la compañía más conocida es Newmont Mining, una compañía grande. Aquí se refleja muy bien lo del precio del oro. Aquí prácticamente solo tiene oro y es de las que tiene los costes de extracción más reducidos. Y si no, un poco lo que os decía,
el ETF que compra oro físico, yo creo que este ETF, la ventaja que tiene, bueno, es que es un ETF y lo tienes posicionado en cartera, pero nosotros creemos que es mejor entrar directamente en el commodity comprado en Londres, que es el Shao US Dollar, o bien la plata, el SHAC US Dollar, ¿vale? Estos serían un poco los activos. Y ya finalmente, para terminar, fijaros lo que os decía del petróleo, y eso es una cuestión que probablemente sí que hagamos, porque creo sinceramente que es muy interesante. ¿Qué es el petróleo? El petróleo se encuentra en una situación parecida a la situación del oro, quizás todavía peor, más agresivo, porque nos encontramos que hay muchas petroleras que tienen serios problemas, hay serias dificultades, porque no hay un incremento en la demanda. El confinamiento ha agudizado todavía más esa demanda. Pero pensad que todo el dinero que se va a invertir por parte de los gobiernos en los próximos 2 o 3 años, eso es un catalizador que hace unos meses no existía, pero eso va a pasar. Entonces, no es un dinero que va a los bancos centrales, ¿no? En parte el oro y la plata, ¿por qué suben? Bueno, pues porque ahora les ha dado que toda esa guerra de divisas y esa inyección infinita monetaria, pues está creando en los multiplicadores de inflación M3, está pesando por fin, parece que va a crecer algo la inflación, porque el dinero, digamos, ya no solo lo emiten los bancos centrales, sino que los gobiernos lo están poniendo en la economía de verdad, y eso está ahí, ¿no? Y luego las guerras que estamos viendo de divisas, y con ese gran movimiento del eurodólar, por ejemplo, pues todo eso está afectando mucho al comportamiento de los metales como, de alguna manera, pues un refugio delante de toda esa gran infravaloración de las divisas, que es absurdo porque al final todas las divisas del mundo se están infravalorando en base a la impresión monetaria, con lo cual la valoración entre ellas, ¿no? Pues seguirá más o menos igual, ¿no? Pero sí que es cierto que eso le está dando a los metales, les está dando un plus. Bien, el oro va por ahí, pero las commodities también, porque seguramente estas compañías que, como Schlumberger, es una compañía de las más top a nivel mundial, es como nuestra Técnicas Reunidas en España, que es una compañía de primerísimo nivel. Estas empresas que han ganado mucho dinero siempre están viviendo una de sus peores crisis. Fijaros, desde el 2014, un 88%, ahora un 80% abajo, y Schlumberger pues, tiene un recorrido importante si hay una recuperación de la actividad normal, ¿no? Igual que en Técnicas Reunidas, que dentro del mercado español pues estamos comprando a un precio muy atractivo de una compañía que tiene caja, que está preparada para capear la crisis y que lógicamente pues volver a los niveles en los que llegó a cotizar, pues hombre, hay mucho, ¿no? No digo de entrar ahora, pero sí que a nivel sectorial esa temática de las empresas que no logren sobrevivir en esta gran crisis del petróleo y de todo el sectorial de las materias primas, como estamos viendo en el oro y la plata, esas compañías, en el momento que incremente un poco la demanda, se van a ver beneficiadas de un problema en la oferta, que como han cerrado muchas empresas, pues lógicamente la oferta de cualquier tipo de materia prima se va a ver afectada, no solamente como hemos visto en el oro y la plata, sino también como se ha visto en el cobre previamente a esta subida de ambos metales, ¿vale? Con lo cual, un fondo commodities no creo que sea todavía el momento, pero sí que vamos a tener monitorizado porque no nos interesa entrar en ninguna moda como ahora, sino anticiparla. Y anticipar significa asumir un riesgo de volatilidad que todavía no queremos asumir en un fondo temático de commodities, pero que seguramente en los próximos meses lo podremos hacer, ¿vale? Bien, hemos comentado muchas cosas. Vamos a las preguntas. Si queréis preguntar cualquier cosa, aunque no tenga que ver con el oro y la plata o las commodities, podemos comentar, ¿vale?
Bien, por ahí José nos pregunta, ¿cuánto es el mínimo que se puede ingresar en un fondo? A ver, los fondos no son vuestros, no son nuestros, son de otras gestoras. Nosotros tenemos un rol de asesor, nos gusta asesorar y de estos fondos pues depende. Si quieres invertir en ETFs, pues desde lo que vale un 3.045, de los fondos, pues cualquier inversión. No hay mínimos. Y si quieres invertir directamente, pues $2.000 podrías comprar el activo directamente. ¿Vale? El oro ha subido una barbaridad, nos dicen en los últimos días. Sí, la verdad que el oro ha subido mucho, pero la plata más. Hoy está dejando una envolvente bajista. Bueno, esto es un tema, José, que tampoco nos tenemos que... A ver, los precios siempre corrigen, ¿no? Que a veces tenemos que encuadrar siempre, nos dice José, hay una envolvente bajista del oro, ¿no? Esto de aquí, al final, es una señal de análisis técnico que lo que nos dice es lo que vemos. Lo que vemos es que tras un comportamiento muy alcista, el precio por fin empieza a tener, bueno, pues algo de ventas, una recogida de beneficios. Esto es una pauta que siempre tiene que seguir un orden entre, primero, la tendencia, ¿vale? La tendencia es lo que manda. Luego las tendencias se forman, como bien sabéis, de impulsos y correcciones, que pueden ser así o pueden ser en profundidad, es decir, pueden ser en tiempo o en precio. Y estas correcciones tienen forma de pautas, de patrones, que son los patrones chartistas, ¿no? Que a veces pues, son pauta triangular, ¿no? Que tú tienes una zona de resistencia y el precio pues, va marcando mínimos crecientes. O ahí. O una pauta rectangular, quizás es más esto, ¿no? Que es el precio se estabiliza en una zona de soporte-resistencia. Es decir, las pautas chartistas que podemos evaluar analizando las correcciones nos permiten puntos de entrada, porque al final el precio, tú manda la tendencia, te posicionas en la tendencia cuando se exagera, no, cuando el precio ha corregido la sobrecompra. Y ahí es donde, en principio, si siempre lo hacemos así, tenemos una ventaja de que como el mercado se mueve en tendencia, pues ahí tenemos la carta ganadora, no aquí, que puede corregir el precio, sino cuando el precio ha corregido. Y luego están los patrones de velas, que son patrones menores, ¿no? Que incluso con un gráfico intradiario veríamos aquí un patrón. Pero viendo la vela, tú lo que ves es un cierto agotamiento que puede hacer corregir el precio en la tendencia, ¿no? Es decir, me avisaría de una posible corrección y necesitaríamos de una corrección. Con lo cual, la moraleja de ahí es, si corrige, buscaremos un punto de ataque para reengancharnos a la tendencia mientras la tendencia sea válida. Y eso significa, pues, por ejemplo, estar por encima del 1940. Si pierde este nivel y vemos máximos y mínimos decrecientes, pues entonces probablemente se habría terminado. Yo lo que no veo es ahora entrar en una cartera de fondos y posicionarnos a muy largo plazo, ¿no? Quizás sí me posicionaría en alguna compañía como Buenaventura, que tiene otras cosas, ¿no? Pero en general creo que ya no es el momento. Luis dice, invertir en oro plata físico para ahorro a 10 años. Pues mira, te voy a dar mi opinión, Luis. Esto siempre es igual. Probablemente suba más, porque estamos en una tendencia, ¿no? Pero el propio mercado nos dará la respuesta. Cogemos 10 años, gráfico semanal, ¿vale? Tú me dices, ¿qué opinas? Bueno, el oro es una commodity que se negocia al contado, ¿vale? Y eso está muy bien, porque el petróleo se negocia en futuros. Y es un problema, porque cada mes tienes que hacer una renovación del futuro con un coste de rollover que va a destrozar tu capital. Pero el oro no. Tú puedes comprar oro, igual con una divisa, y no tienes que hacer ningún rollover. Entonces, a 10 años, hombre, si tú hubieses comprado en el 2011, te hubieses comido un 44% abajo, habrías recuperado y ahora mismo estarías ganando un 8%. Bueno,
en 10 años un 8%, pues hombre, no es gran cosa. Puede ser peor, ¿no? Pero no es gran cosa. ¿Qué te quiero decir con eso? Pues lo que venimos diciendo un poco en el webinar, está en tendencia, puede subir más, pero están en sus máximos históricos. Eso quiere decir que en los próximos 10 años, pues probablemente pueda continuar su dinámica alcista. No sabemos dónde puede llegar, pero sí sabemos, hombre, que es una referencia que vamos un poco tarde. El mejor momento hubiese sido aquí y un momento razonable en cualquier parte de los últimos 5 años. Entonces, comprar en 2015 o en 2019, lo único que cambia es la suerte de encontrar un entorno que finalmente consigue poner en valor el precio tan reducido del oro. Pero ahora hay que andarse con cuidado, ¿no? Está en tendencia, está en momento, entra, por lo tanto, cualquier tipo de estrategia en momento, que es corto plazo, aprovechar la tendencia. Pero fíjate que es muy vertical. Ya todo el mundo está queriendo comprar oro y eso es muy peligroso. Santiago nos pregunta sobre las empresas de royalties. Bueno, hay diferentes tipos de compañías, como bien comentas. Nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo, que lo compartimos, por cierto, en la zona de research, sobre los costes de extracción de las compañías y los diferentes tipos de negocios que hay. Nosotros pensamos que tiene sentido, pero es mejor ir directamente a las mineras. Y ahí es donde hemos apostado algunas veces por Buenaventura. Básicamente por un criterio de activos, la participación que tiene de la mina de Perú junto con Freeport-McMoRan, y luego pues las otras cosas que ya de por sí nos gustan, ¿no? ¿Qué opinas de un ETF de energía, el XLE? Bueno, este Spider o este ETF, tenemos que tener en contexto de que los americanos hablan de energía, pero es petróleo, oil and gas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienes un poco, puedes ganar un 57%, recuperar el nivel pre-COVID y luego, pues, bueno, estás invirtiendo en el sector. Es como nosotros preferimos Schlumberger y Tenaris. Tenaris es como Tubacex, los que seguís en el mercado español, y Schlumberger es como Técnicas Reunidas. Son las dos compañías más grandes. Y evidentemente, pues, bueno, pues tienen posibilidades de generar un buen beneficio, pero con un sector que claramente es vulnerable. No es una mala idea, María, pero sin pasarnos, es decir, con un tamaño de posición todavía reducido. Cuando entren en tendencia habrá tiempo de incorporar y añadir y sumar, pero lo iremos viendo. De momento se puede entrar, pero muy largo plazo, ¿vale? Con una posición muy reducida, porque lo normal es que sigan cayendo o que cuando menos consoliden sus niveles, ¿vale? Pues se nos dice, ¿cuánto hay que meter en una cartera diversificada? A ver, cuando entras en un activo de mucha volatilidad, si metes el 10%, sabes que tu cartera te puede venir abajo un 4,5% solo de un fondo de oro. Entonces, si tienes una cartera moderada, conservadora, puedes tener un problema por ahí, ¿no? Claro que te puede dar mucho valor añadido en un proceso de subida, pero el proceso de subida ya está ahí. Goldman Sachs dice $2.300 por onza. No se sabe. Se sabe que está alcista y que es una oportunidad de momento indiscutible ahora para hacer trades. Pero para comprar ahora con una visión de largo plazo nos podemos meter en un problema, a no ser que seamos suficientemente activos como para poder salir si el precio nos va en contra. Pero es aleatorio porque realmente no podemos saber el valor intrínseco del oro, más allá de lo que nos propone el mercado. Yo creo que un 5% sería suficiente. Ahí me preguntáis posición en Talgo. ¿Cuál es nuestra opinión en Talgo?
Bueno, nosotros tenemos una posición bastante grande en Talgo. ¿Cuál es la opinión que tenemos? Bueno, pues muy fácil. Los resultados que han tenido, bajo mi punto de vista, bueno, no están mal, están mínimos. Tú fíjate que esta cotización, que está en mínimos, ¿vale? Tendrías que restar un 10%, que es la posición de autocartera. O sea, el precio aquí tiene el 7,5% menos de acciones ya amortizadas, más 3% autocartera, un 10%, y luego tendrías más discutible el tema de la caja neta. Pero bueno, cuando Talgo cayó básicamente es porque el contrato Medina-La Meca parecía que no cobrarían. Finalmente el tren, aquí fíjate que los trenes no podían correr en el desierto, había problemas. Y luego una mujer ingeniera brillante de la compañía pues ha logrado premios de una magnitud internacional porque han conseguido unas tecnologías meter a 300 kilómetros por hora en el desierto un tren, más allá de todo el desbarajuste que ahora corre en prensa de ese proyecto por el tema del rey. La realidad es que, bueno, pues de una manera u otra se ha hecho el tren y las empresas españolas han hecho una virguería a nivel de ingeniería, y eso es una cosa para estar orgullosos, más allá del tema de comisiones y todo el rollo. Pero también estaría bien, ¿no?, que a veces, más allá de buscar siempre trapos sucios, estuviésemos felices de conseguir hacer cosas así, como un proyecto de esta magnitud, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente el tren se ha acabado, el tren circula, el tren se ha cobrado, y lógicamente, ¿qué sentido tiene que esté ahí, ¿no?, cuando se ha conseguido pues el tren que están haciendo ahora de Renfe? Los resultados, yo me quedaría, bueno, pues una compañía que ha perdido dinero porque se ha provisionado durante los primeros meses del año para fabricar a un ritmo que no ha podido conseguir, pero el aprovisionamiento de material para hacer trenes no caduca, y luego se ha ido adaptando a esa situación del COVID, básicamente en lo que es la fabricación del nuevo AVE en España, que eso es lo que aguanta la compañía. Y luego, pues lo que siempre ha aguantado la compañía, que es el mantenimiento. Claro, si no ruedan los trenes, pues no hay mantenimiento. Y ese negocio, que es un negocio muy rentable y que da mucha visibilidad, pues está parado, ¿no? Entonces, hasta 2023-24 hay no solamente el AVE que está haciendo para este año y el próximo año, sino que están los contratos que ha ganado, ¿no? Pues un AVE en Egipto, en los trenes en Dinamarca, en Alemania, etcétera, etcétera. Y luego lo que siempre hemos buscado, que es los contratos de cercanías que se van demorando, y que el gran contrato se va a licitar este año y el resto durante los 4 primeros meses del próximo año, con lo cual yo creo que Talgo va a subir cuando los trenes empiecen a circular y sepamos que se está haciendo el mantenimiento. Lo que sabemos es que la compañía, pues en los próximos 3-4 años va a seguir trabajando en la fabricación, con lo cual, pues hombre, me imagino que no estaremos 3 o 4 años parados por culpa del virus. Así que, si me preguntas, pues me parece que es una oportunidad pues muy buena para comprar acciones de Talgo, sinceramente. De hecho, en la presentación de resultados, si algo bueno había dentro de que ahora mismo cualquier presentación de resultados de cualquier compañía, excepto las de Internet, pues es complicado, está en el pipeline. Y el pipeline es muy importante. Hay una gran inversión del mundo en la transición ecológica, y los trenes eléctricos juegan un papel capital en el transporte de las personas, y además el tren es más sostenible, y para el tema del virus también es mejor porque los vagones son más pequeños y por lo tanto más fáciles de aislar, y las personas van a mayor amplitud, con lo cual pues es un otro punto a favor para que se incremente la renovación del parque de material rodante. A corto plazo es normal que corrija.
A largo plazo sigues viendo recorrido, nos dice José. Bueno, Goldman Sachs dice 2.300. ¿Llegará a 2.300? No lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que pasa a ser una inversión ahora mismo de momento técnico. Y eso significa lo que significa. Que si entramos en una cartera de perfil conservador, nos podemos encontrar con un menos 20%. Y eso no es agradable para nadie, porque el oro es lo que es. Ya hemos visto que si invertimos en un fondo que compra mineras de oro, nos podemos encontrar con un menos 75%, como hemos visto antes en Buenaventura, o como hemos podido comprobar en cualquier compañía minera, como por ejemplo Newmont Mining. Ahí tenéis, 2013-2015, menos 70%, porque son activos muy volátiles. Y esas correcciones, menos 40%. Pues lógicamente, en un pico alto hay que andarse un poquito con cuidado. Luis nos pregunta Bitcoins. El Bitcoin es un producto que no tocamos, Luis. No nos interesa de momento las criptomonedas. Sí que es cierto que ya hay un futuro cotizado, pero nosotros solo tocamos activos cotizados y aunque es un tema interesante, que seguro que traerá muchas cosas buenas en el futuro, es un activo que por ahora estamos al margen, ¿vale? Entre el oro y las mineras de oro he comprobado que las mineras en general no han alcanzado los niveles de máximos del 2011. Por ejemplo, Barrick. A ver, aquí hay una cuestión, José. Barrick es como Newmont Mini. Es de las compañías más grandes. De oro. Bueno, a ver, las empresas amplían capital, José, la commodity no. Eso significa que quizás tú ves que no están sus máximos históricos, pero tú tienes que comprobar el número de acciones que tiene, porque quizás sí están máximos históricos, ¿entiendes? Tiene que ver siempre con la capitalización, y la capitalización no es 28, es el número de acciones por 29. Entonces sí tienes un equitativo, que es que veamos realmente si ha habido o no una ampliación de capital, ¿no? Y es un poco lo que te animo a que hagas para tener una información pues más fidedigna. Ahí me preguntáis también por petróleo, Tullow. Tullow es una compañía que está en muchos problemas. De hecho, nosotros la hemos tenido. Esto es Tullow, Es una compañía que tiene pozos en Ghana. Lo bueno que tiene es que el coste de extracción del petróleo es muy reducido, pero luego hubo una serie de escándalos. Cambiaron el CEO, empezaron a apalancar la compañía, luego fue un perfil muy agresivo y con esta crisis pues bajaron la previsión de expectativas de sacar barriles y lógicamente el mercado lo castigó 2 veces, ¿no? Y luego vino el COVID y acabó de machacar la cotización. Es cierto que han tenido 2 o 3 noticias positivas de posible refinanciación, pero es una compañía tocada. Nosotros compramos muy poquito. La verdad es que nos ha ayudado incluso cuando hacemos formación, pues siempre explicamos las cosas que hacemos, ¿no? Y lo que tiene valor es ver cómo reaccionas cuando hay posiciones que te van mal. Os puedo meter el gráfico de Amazon y decir lo buenos que somos, pero para mí no tiene mérito. Y este año estamos ganando dinero en, en la mayor parte de operaciones que hacemos de compañías de Internet, que al final son 6-7 y no hay que pensar mucho. Pero hay cosas como esta que realmente demuestran la capacidad que podemos tener de generar valor, ¿no? Y que es comprar un tamaño de posición muy reducido. Cuando el precio cae,
tú puedes ver un menos 96%, que no era el caso, pero por ahí. Pero luego, pues en toda esta caída, cuando el mercado refinanció y aplazó a 2 o 3 años la deuda, veíamos que había un potencial de que el mercado rebotara, ¿no? Porque de ampliar capital hoy a tener liquidez para capear el tema un tiempo, el mercado siempre rebota. Y ahí es donde entramos, pues cada 10 euros, ahora con uno comprábamos lo mismo, pues metimos 10 euros y compramos 10 veces más. Y pasamos del 1% de posición en la cartera al 2%. Y el fuerte rebote pues nos permitió recuperar e incluso en algunos casos ganar algo marginal, pero pudimos desprendernos de la acción sin dolor, lo cual pues está bien y demuestra que gracias a un tamaño de posición muy reducido, si haces las cosas bien, luego tienes la opción de doblar. Si hubiésemos comprado el 10%, pues hombre, meter otro 10%, ya metes un 20%. Y si te sale mal y pierdes el 2% de tu capital, no pasa nada. Pues si pierdes el 20%, pues ya no te puedes dedicar a esto, ¿no? Entonces, como todo forma parte de un conjunto de cosas que hay que hacer, pues lógicamente la gestión monetaria es lo más importante. Por eso el tema de Tullow pues es una compañía de súper ultra riesgo, que si no amplía capital, pues puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perderlo todo, porque es una compañía de mucho riesgo, con lo cual es una compañía que puedes multiplicar por 7 o por 10, o es una compañía que puedes perderlo todo. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, pues me arriesgo el 1% de mi cartera, pierdo el 1%, y si me sale bien, gano pues un 7, un 8, un 6 o un 10. Y ese es el tema. Todo lo demás es ya irrelevante. A mayor inflación, mejor para los bancos, sí, pero ahora tenemos que hacer una transición y ver realmente cuál es la morosidad de la banca. Habrá tiempo de los bancos. Ahí comentáis con Renfe. Bueno, a ver, nosotros Valaris no tenemos en cartera, no la tenemos en cartera. Yo aquí tengo un montón de cosas, pero no es una compañía, es una compañía muy arriesgada. De hecho, tuvimos hubo un repunte, no tuvimos, hubo un repunte brutal, poco, y este repunte, pues, era un repunte de aprovechar. Esta sí, Consol Energy es diferente porque es una compañía que, bueno, pues tiene mucha volatilidad, eso está claro, pero es una compañía que está en un sector totalmente defenestrado para el mercado, que ha caído un montón, pero es una compañía que no pierde dinero y tiene activos. Ahí tiene más sentido, pero siempre lo importante, José, es que puedes invertir el 1% de tu capital. Puedes invertir muy poquito, porque te puede salir bien, te puedes multiplicar por 7 por 8, pero es que lo puedes perder todo. Por eso tienes esto de aquí, es decir, el mercado especula con que Consol Energy pues acabará perdiendo dinero y si pierde dinero tendrá que ampliar capital. Y por eso caen las acciones, porque al final dices, oye, amplío capital, muy bien, ¿cuánto pongo? ¿$40? No, 4. Y te haces con la compañía. Entonces, si se gira el entorno porque sube el precio del carbón, pues entonces la acción se dispara. El tema es, ¿va a subir el precio del carbón? ¿Va a incrementar la demanda del carbón? Hombre, estamos hablando de la transición ecológica, pues el mercado ahora no quiere saber nada del carbón, ¿no? De ahí el tema. Yo creo que el sector es el petrolero, el que hay que mirar ahora. Petroleras es mejor invertir en las primeras
tipo Chevron, nos dice todo lo que es Chevron Texaco, o ExxonMobil, o Repsol, Galp, Totalfina, Shell, todas estas compañías tienen un perfil más seguro que Schlumberger, Técnicas Reunidas, Tenaris o Tubacex. Pero su potencial de revalorización es más reducido. Entonces dices, ¿qué prefieres comprar, Repsol o Schlumberger? Bueno, pues puedes invertir un poquito de cada. Quizás en Repsol le podrías poner el 3% de tu capital y en Schlumberger pues un poquito más, hay un poquito menos, el 1,5%. Y diversificar en varios activos, que es un poco la clave. Repsol, hombre, tiene un potencial interesante también. Pero yo creo que las compañías de servicios oil and gas son las que más se pueden beneficiar y las que más ha castigado el mercado, ¿vale? Porque son todas. Lo que pasa es que hay algunas que tienen muchísimo riesgo. Por ejemplo, Transocean es una compañía, son plataformas marinas que flotan en el mar y claro, lo normal es que amplíen capital, y eso no pase, pero si sale bien, pues puedes conseguir pues un potencial de revalorización muy elevado, puedes multiplicar por 20, pero invierte el 1% de tu capital, que si pierdes, pues solo pierdas el 1%. O sea, en este tipo de operaciones, lo único que te va a salvar es cómo tú gestionas el tamaño de la posición en un entorno de crisis, porque las empresas quiebran y por eso están así, porque son empresas muy vulnerables a una quiebra o una ampliación de capital. Bien, José, dices, magnífica clase. Sinceramente, no es por poner mejores ni peores, pero me gustan mucho tus clases. O sea que, bueno, José, para gustos colores, José, al final todo, yo creo que todo suma, todo ayuda y como siempre decimos, lo importante es aportar ideas que ayuden y sobre todo que a vosotros os ayude a ver y conocer también qué es Black Bear. La verdad es que cada vez no solamente estamos haciendo webinars Gisela y yo, sino ahora también Carlos Doblado, analista técnico de referencia en España y que forma parte de nuestro equipo como analista técnico, y de la verdad que estamos muy contentos de que haya decidido continuar su carrera en nuestro equipo y que eso pues ayude a que cada vez pues tengamos más talento y cuando menos más ganas de explicaros cosas. Así que si os gusta, como ven en los comentarios, pues me alegro mucho, y si alguno tiene algún comentario negativo o a mejorar, pues también se agradece, ¿no? Todo lo que sea constructivo para ayudar a mejorar, desde luego. Así que nada, como siempre es un placer, no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Gracias a todos por la asistencia. Como siempre decimos, ni que os hayamos podido dar ni que sea una idea, pues haya merecido la pena este tiempo. Así que nada, un saludo a todos, feliz fin de semana y hasta la próxima.